Hola, ¿cómo superar la hemofilia cambió mi vida? Y seguramente que muchos de vosotros os vais a sentir identificados pues con esto, porque os digo ya que aunque parezca un tema trivial o no tan serio, el tema del amor, del abandono, los fracasos amorosos es digamos, la razón, bueno, la causa por la que llenan los psicólogos sus citas y además puede ser causas de depresión. Bueno, el abandono es terrible, realmente no hay quien, o sea, nadie se salva de ello, de ese sentimiento tan horrible del abandono. Vale, entonces os voy a hablar de la hemofilia y por cierto, esto hace referencia también a un vídeo anterior donde yo hablaba por qué me enamoro demasiado rápido. Bueno, yo la verdad os digo que me cuesta un poco hablar así de mi vida personal, pero bueno, voy a intentar un poquillo. Y es que sobre todo lo que pienso es que esto es algo que nos podemos identificar todos. ¿Qué pasa? Que la hemofilia es algo, un grado más, es cuando pues tienes esa necesidad o te enamoras casi sin causa, sin motivo, bueno, en realidad sin causa, sin motivo, pero demasiado rápido, ¿no? Cuando idealizas, cuando tienes como una especie de síndrome, ¿no? Que tiene mucho que ver pues con vibrar en la carencia, en la ansiedad, en patrones de la infancia, tiene mucho que ver con lo que es el apego ansioso, sobre todo, pero en realidad sí, sí, sobre todo con el ansioso, ¿no? Porque digamos que el evitativo sería el contrario, pero en realidad todo está basado, esto está basado, lo que no es equilibrado está basado en el miedo. Ya sabemos que o vibras en el amor, en la conciencia de unidad, o vibras en el miedo, que es la carencia, ¿no? Entonces, hoy os voy a dar pues consejos de cómo tener bueno, pues cómo superarlo, ¿no? Y de esta manera crear las bases para tener relaciones más equilibradas, ¿no? Pero bueno, todo es un aprendizaje y evidentemente, como veis, también las relaciones, digamos, difíciles o de carencia, pues son una gran fuente de inspiración, sobre todo en la poesía, en la música, bueno, ya lo veis con Shakira, por ejemplo, o pues es una fuente de inspiración muy grande, ¿no? O sea, el dolor, la carencia, pues nos mueve estas partes, digamos, más profundas que es incluso la creatividad, ¿no? O sea que si pasas por ese momento, aprovecha para ser creativa, creativo, ¿vale? Entonces, lo que os decía, la hemofilia es un término muy poco utilizado y es eso, digamos, el sentirse, esa touch, esa, digamos, casi de querer comprometerse con alguien, esa emoción tan fuerte de creer esa filia, de crear esa unión, ese amor, ¿no? Y es como un impulso, digamos, casi como esas típicas personas que te dicen, es que no puedo estar solo, es que yo necesito estar enamorado, es que yo tengo mucho amor que dar, ¿no? Bueno, pues eso ya empieza a lo que se llama la patología, ¿no? A lo que ya sí digamos que no hay un equilibrio. Evidentemente, todo es un equilibrio, os digo, ¿eh? O sea, que no penséis que es bueno no necesitar, porque de alguna manera el deseo es bueno, pero siempre que esté anclado con el deseo de la vida, el deseo de Dios, si queréis. Bueno, ¿y por qué es importante, digamos, no caer? Bueno, pues porque esto va a la base fundamental de lo que somos, que es el amor a nosotros mismos, como también en su día, pues incluso en la Biblia, que por cierto ahora la estoy estudiando, en Mateo 22:39, dice, él se parece a él, ¿no? Él se parece a él, pero ámate a ti mismo, ama al otro como a ti mismo. Viene a eso, viene precisamente a que se nos olvida que para poder amar al otro tienes que amarte a ti mismo, ¿no? Entonces se nos olvida, ¿no? Estamos despistados. Bueno, y entonces yo ya os digo, a mí me ha costado muchísimo, yo también he tenido bastante lo que es el apego ansioso, de hecho,
las personas que nos dedicamos a esto es porque siempre hemos tenido pues carencias y hemos aprendido del aprendizaje, es una parte de la creación, ¿no? Entonces, yo, vamos, he tardado bastante en darme cuenta de este patrón. O sea, a veces te das cuenta, pero vamos, ya cuando han pasado carros y carretas, como digo yo. Y bueno, pues sí, yo la verdad, o sea, yo hasta que me he dado cuenta de este patrón, esta carencia, pues realmente ha sido relativamente hace poco, o sea, que imaginaros. Y en ese camino, pues ¿qué ha pasado? Bueno, pues que te casas con la persona que a lo mejor pues suple una carencia. No quiero decir, vamos a ver, no quiero decir que esté mal, porque todos esos errores han pasado, bueno, que no son errores tampoco, han pasado ahí, están ahí para el aprendizaje. Lo peor que puede pasar de todo esto es que te culpes, ¿no? Y que porque lo que ha pasado en realidad es perfecto porque forma parte del plan de la vida o de Dios o del plan divino, el plan de la presencia, ¿no? Entonces tenemos que pasar por estos momentos. ¿Qué pasa? Que si tomas conciencia antes, pues igual te lo evitas, ¿vale? Entonces, no penséis, es que yo cometí este error, es que cometí el otro, es que yo me casé con el otro, es que tuve esto y uff, es que ya, cuando ya, ahí de ahí la importancia de tomar conciencia porque la vida es una causa-consecuencia constante y toda decisión que tomes pues tiene su consecuencia, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no debas de tomar decisiones, pero quizá lo que sí se puede hacer es evitar esa impulsividad y sobre todo ser consciente de por qué las tomas, ¿no? Cuando eres capaz de observarte a ti mismo y dices, wow, es que realmente estoy aquí por esta carencia, esto y te lo que pasa es que nos creemos el cuento, ¿no? Que nos contamos a nosotros mismos. Bueno, pues eso, yo os puedo decir, es que tanto de verdad, o sea, que tantas historias. Bueno, pues de hecho, pues por ejemplo, aquí me vine a Suecia, me casé con un sueco, luego me casé con otro, bueno, cosas que pasan. Pero, y ahora pues realmente te das cuenta pues que en ese momento suplía una carencia, ¿no? Y eso es lo que hace que no sean esas relaciones a lo mejor de vida, ¿no? Por eso, porque suplen una carencia. ¿Vale? Entonces, se trata de tomar conciencia, os digo, a mí me han pasado muchas cosas, pero bueno, si estoy aquí hablando con vosotros, pues bendecido sea, bienvenido sea y gracias porque es así. Es parte del aprendizaje. Estamos en el playground de la vida y bueno, y aprender. Por eso yo quiero compartir también mi historia. Y yo ahora, pues claro, verdaderamente me doy cuenta de los patrones inconscientes, de esa ansiedad, de esa carencia, de esas ganas bueno, pues bueno, pues encontrar, digamos, esa persona. También os digo la verdad, es que mucho también es la sociedad y cada vez estamos superándolo más, pero muchas veces la sociedad, sobre todo, pues antes, pues tienes que encontrar a alguien pues para que te supla esa necesidad, ¿no? Entonces, cuando vas así por la vida, de carencia en carencia, pues es mucho fácil, es mucho más fácil pues que caigas pues en relaciones, vamos a decir, tóxicas o disfuncionales o tal. Y bueno, pues esto me ha supuesto pues muchos desafíos, ¿no? Sobre todo. Y sobre todo lo que me ha traído pues es que, quieras o no, pues consecuencias a nivel de, pues eso, de culpa, de sentirte mal, ¿no? Pero hay que darse cuenta, es tan importante hacer este trabajo. También os digo otra cosa, que muchas veces te crees muy enterado, pero todo este trabajo de autoindagación hay que hacerlo todos los días. O sea, es como lavarse los dientes. Digo, es que, claro, es que yo leí este curso, es que yo... No, somos mente, cuerpo, alma, o sea, tenemos muchas facetas nuestras y le damos mucha importancia a lo físico, pero sin embargo nos olvidamos
que estamos ahí, digamos que tenemos como varios yos dentro de nosotros y tenemos ese diálogo interno y nuestro ser superior está por una parte y por otra parte nuestro ego, y es tan importante ser el director de la orquesta, pues es tan importante todos los días pues escucha un vídeo de desarrollo personal, recuérdalos, ten tu plan, escribes, ten tu técnica, ¿no? Es importantísimo. Y bueno, pues yo me doy cuenta eso, que lo que he hecho a nivel, vamos a decir, estas etapas hemofílicas de mi vida, pues tienen mucho, mucho, mucho que ver con la carencia, ¿no? Y con lo que haces lo que te diga. Y luego así que otra cosa, aquí también es importante, aquí sí os digo que aparte de reconocer tus carencias, ¿no? Y ese apego, que hay estudios sobre ello, cómo ha sido el apego con tus padres y todo esto, también creo que ayuda, aunque es un poco más controversial, bueno, controvertido, eso es que a veces hablo, bueno, es un poco ver tu árbol, ¿no? Ver digamos, ese ecosistema familiar y ver cómo realmente todo es una causa y una consecuencia de todo y que estás ahí por algo, ¿no? Y que no realmente no tenemos ese control tan absoluto. A veces estamos ahí de forma inconsciente en este árbol familiar, en este ecosistema y cumplimos una función, ¿no? Entonces el funcionalismo de eso también es importante. Mirar también vídeos de, pues eso, de las constelaciones familiares, intenta ver cuál es tu función en el árbol y eso te va a dar cuenta, te va a ayudar bastante para ver por qué caes en esos patrones. Son, digamos, sentencias aprendidas, ¿no? Es decir, bueno, pues yo aprendo que los hombres son malos o que las mujeres me engañan. Entonces, o que hay que, digamos, o sea, son afirmaciones o statements, como se dice, bueno, sentencias que nos decimos a nosotros mismos porque son aprendidas a nivel inconsciente. Entonces, es tan importante de revisar eso y por eso también, como se dice, para aprender hay que desaprender, ¿no? Entonces, revisa un poco tu pasado, ver tu ecosistema familiar y sobre todo darte cuenta de que en el caso de la hemofilia tiene mucho, mucho, mucho que ver con el apego ansioso, ¿no? Entonces, todo lo que sea regular la ansiedad y volver a estar a bien contigo mismo, pues os va a ayudar. Vale. Entonces ahora os voy a dar consejos para superar la hemofilia, pero a mí me gusta utilizar principios espirituales. Que tiene también mucho que ver con la psicología, con la terapia, pero es que en la espiritualidad, por decirlo así, que forma parte de nuestro ADN, es un grado más, que muchas veces nuestra sociedad científica pues lo ignora, ¿no? Entonces, pues digamos que hay una falta de guías espirituales en nuestra sociedad que es importante. Pasa que vivimos en una sociedad muy ecléctica, mezclamos que si religión, que si prácticas esotéricas, pero bueno, es que si la psicología, pero así me parece muy importante lo que es la base espiritual de un curso de milagros, pero que vamos, que no tiene por qué ser un curso de milagros. O sea, yo creo que son principios universales. De hecho, si vamos a ello, yo creo que lo que tiene un valor inmenso es conocer las leyes del universo, la ley natural del hombre, la ley natural del ser humano, con la naturaleza, ¿no? Eso también es un valor inmenso, ¿no? Bueno, pues según estos principios espirituales, que realmente son los que nos van a ayudar, o si quieres llamarlos holísticos, también, mente, cuerpo y alma, ¿no? Pues que nos van a ayudar, pues es primero, ya os digo, que tienen conexión con la ley de la atracción, lo que os decía antes en la Biblia, Mateo 22:39, que decía, Él se parece a Él, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, que también, por cierto, lo dijo Jesucristo. ¿Qué pasa? Que la Biblia es una cuestión de interpretación, quien lo interpreta, ¿no? El observador. Pero si hay una lectura de ello, que a veces se nos olvida aquí, es que tiene que ver con la ley de la atracción, es que es muy importante amar al otro.
pero como a ti mismo. Entonces todo parte porque tú eres semejante o digamos hijo de Dios, de la vida, entonces tú semejante al que tienes que amar como a ti mismo. Entonces, digamos, ese tema no está desarrollado, pero realmente para poder dar amor tienes que tener amor. Y el otro es un reflejo de ti mismo. Entonces, por eso aquí la ley de la atracción yo creo que es importante aplicarla, ¿no? Lo que pasa es que la ley de la atracción se ha mal, digamos, utilizado, se ha manipulado, se ha comercializado, pero realmente el universo funciona de esa manera. O sea, es un principio eh, fundamental, es entender que hay esa atracción en frecuencias vibratorias semejantes. Entonces, si tú vibras en amor, pues atraes amor. Entonces, esto es súper importantísimo. O sea, es tan sencillo como eso. Y que también nos viene al hecho de que conectamos con nuestra esencia, que es el amor que somos, esa conexión. Bueno, vale. Entonces, aplicando un curso de milagros, estas leyes fundamentales del universo, pues es tomar conciencia, quitar ese filtro del ego, esos patrones aprendidos. Pues eso es lo que os decía, todos los días hacer un trabajo importantísimo, en silencio, 10 minutos llega de introspección, de meditación, de oración, de verte a ti mismo, ser tu propio observador, darte cuenta de tus patrones, ¿no? Vale, pues eso, no actuar por autopiloto. Bueno, pues esto es fundamental. Pero claro, para eso tienes que saber que eres amor, ¿no? Que eres amor, que estás conectado con la vida, que eres abundante. Y entonces, de qué manera lo que hago no hace que yo conecte con el amor que yo soy? ¿Qué hago? Bueno, pues cuando vives en carencia y cuando el otro viene a suplir una necesidad. Entonces se trata de trabajar siempre con el amor que tú ya eres, con el amor que somos, ¿no? Se nos olvida, pues porque la educación, pues digamos normas impuestas, porque estamos ciegos, porque el ego es muy fuerte también, ¿vale? Entonces, si no trabajas tu parte espiritual, pues vas a vivir guiado y dominado, manipulado por el ego. Vale, entonces ese sería el primer punto. Aquí también me gusta, ahora no sé por qué, me acordé de la película de Wayne Dyer, donde dice pues que según hay una parte donde dice the shift, el cambio, no sé, perdón, en español, y el de shift en inglés, shift, y pues habla de eso, de que hay diferentes etapas en la vida emocional, ¿no? Este desarrollo evolutivo, y a veces se tarda bastante tiempo. O sea, llegar aquí, sobre todo después de la adolescencia, no es fácil, ¿no? Por eso es importante tranquilidad, tener tu paz todos los días, ¿vale? Porque imaginaos, algo que te obceca la mente, que estás con el ego y a lo mejor pues te lleva a hacer pues consecuencias, o sea, obras con consecuencias que las vas las vas a llevar contigo, ¿no? Claro, es parte de tu aprendizaje, pero si puedes aprender, mejor. Vale. Segundo, ya una vez que eres consciente y tomas conciencia de tus patrones, de que te das cuenta qué partes tienes que limar para estar en equilibrio con el amor que tú eres, pues ahí sería conectar con el autoperdón, ¿no? En este proceso porque claro, partimos de que ya todos nacemos con defecto de fábrica, como se dice, todos venimos con defecto de fábrica, eso también os lo digo. Entonces venimos con el defecto de fábrica, bueno, entre comillas, o sea, en realidad no, pero ese defecto de fábrica, o sea, se nos impone y lo acarreamos a nivel herencia. En realidad venimos puros, pero ese defecto de fábrica pues viene a través del transgeneracional y viene a través del impuesto por la sociedad y lo aprendido, Vale, pero en realidad somos seres puros, también que quede claro. Vale, entonces ya tenemos que conectar con el autoperdón, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con el tema de la Biblia, de Adán y Eva, del pecado original, ¿no? Y saber conectar, pues eso, con el amor que somos,
perdonarnos. Aquí ya pues ejercicios de meditación, ejercicios de expiación, pues serían súper importantes, ¿no? Decir, bueno, pues lo hecho está, como digo yo, y de aquí a aprender. Y luego lo demás, a seguir, que anchas Castilla. Vale, bueno, pues te perdonas y ya está. Y luego pues trabajas mucho en la autoestima, para así ser menos dependiente y tener un mayor desarrollar el amor propio a ti mismo. Y luego ya el cuarto paso sería desarrollar ya la asertividad, saber decir que no, y actuar siempre en coherencia contigo, porque a quien tienes que ser coherente es contigo. Y luego ya hacer todo en base a la, digamos, aplicar siempre la gratitud. Si tú te levantas por la mañana con gratitud, pues eso ya, bueno, es una energía buenísima. Y si no, pues nada, pues buscas el apoyo también, por eso también tengo lo que es, ahora estoy con mis cursos online y también estoy pues con con mis centro de llamadas, también de ayuda, tengo gente que me apoya, o sea, terapeutas que ayudan. Y bueno, entonces eso, lo repito, tomar conciencia de tus patrones, hacerlo todos los días de alguna manera para revisar, contactar con el autoperdón, para otra vez limpiarnos, porque es como limpiar la casa, hay que limpiarla, o sea, nuestra mente. Trabajar con la autoestima para hacernos menos dependientes y trabajar más en el amor propio. Y a partir de ahí, sabiendo ya tus valores, pues trabajas con la asertividad y la gratitud. Os digo que al comprender, ya solamente el primer hecho de comprender y conectar tomar conciencia, pues ahí ya solamente con eso has hecho casi la mitad. Imaginaros. Por eso es tan importante empaparos de conocimiento, de probar, y hacer ese trabajo de autoindagación. Nunca, que no pase un día, ya hacéis este compromiso a partir de este vídeo, que no pase un día de tener minutos de paz, por lo menos 10 minutos, ¿vale? Y bueno, pues que sepáis que esto es un proceso y que en parte una función que yo tengo en esta vida pues es compartir esto y compartir este mensaje y bueno, y que eso sí, por favor, dejar vuestros comentarios, si os ha gustado un like, si nos podemos ayudar mutuamente, si queréis ya detalles más concretos, pero claro, estos son generales. Yo luego ya, si alguien me pregunta en concreto, me contacta, pues ya le puedo decir, mira, tu caso es este, pero aquí estamos hablando a la mayoría. Entonces, el patrón que os he dicho es ese, ¿vale? Es a tomar conciencia, perdonarte, trabajar la autoestima, para de esa manera conectar, digamos, para no crear esa dependencia emocional, esa ansiedad, y de esa manera tener más amor propio. Eso no quiere decir que seas egoísta, ni que seas borde, ni que no quieras tener amor, no. O sea, ni que no tengas deseo, pero que ese deseo esté en alianza o en coherencia con lo que es el amor del universo, ¿no? O sea, la misión que nos ha venido dado, ¿no? Y luego ya a partir de ahí actuar en consecuencia con la asertividad y la gratitud. También un punto muy importante, así que quería decir, que a veces no se trata tanto de hacer, sino de rendirte, digamos lo que se llama vivir un poco desde la rendición a la vida, ¿no? O sea, fluir, o sea, estamos co-creando, o sea, no digo que seas un pasota, sino que tú lo intentas, tú pones todo lo que desde tu corazón, todo lo que puedes, pero también dejas a la vida actuar. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, si es así un like y nos vemos, chao.